Hoy llegó a la Quinta de Olivos, se sentó en la reunión, 1 hora reunidos, no llegaron a un acuerdo, cara a cara Larreta y el presidente de la Nación. Mariana. Efectivamente, la foto quizás del día, que es esta que estamos viendo, lo dice todo, ¿no? Fíjate la austeridad de la escena, las caras, por supuesto, de seriedad, no se ve demasiado porque está el barbijo. Algunos dicen, bueno, ni siquiera le invitaron un café, que sería, en definitiva, lo de menos. Pero sí habla claramente la foto del tono. Respetan la ventilación cruzada. La ventilación cruzada y el uso de barbijo. Casi 2 horas de reunión, en este caso para Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, que no se pusieron de acuerdo y cada uno mantuvo sus posiciones y las sigue manteniendo. Y vos te preguntarás, ¿y el lunes qué hago? Si vivo en la zona metropolitana, en el AMBA, bueno, no va a haber clases presenciales porque lo que prima es el decreto nacional, que como todo DNU tiene rango de ley y hay que cumplirlo. Mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta, antes de llegar a la Quinta de Olivos, 10 minutos antes, hizo la presentación en la Corte Suprema de Justicia para tratar de frenar esa decisión de Alberto Fernández de suspender las clases presenciales, que se siga con la modalidad virtual en el Gran Buenos Aires, los 40 distritos que hoy están en rojo, y en la ciudad de Buenos Aires. Bien. No hubo acuerdo ni siquiera después en los mensajes, claramente. No hubo acuerdo en la posición política que llevó cada uno y tampoco en los mensajes. Alberto Fernández con una conferencia de prensa solo y Horacio Rodríguez Larreta también con su equipo, ¿no? Muy distinto a las imágenes que veíamos hace un año. Así es. Vamos a escuchar la palabra del presidente. Quisiéramos que se vuelva a la presencialidad educativa lo antes posible. También le expliqué que todos los datos científicos con los que contamos, dan cuenta de que el problema no ocurre efectivamente en los colegios. Lo que sí ocurre es que detrás de la presencialidad de los alumnos en los colegios se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana. Y que es precisamente con ese mayor número de gente que circula, que algunos dicen que representa el 25, otros el 30, otros más del 30% de la gente que circula, el riesgo de contagio crece. Y la verdad, lo que nosotros venimos viendo es que desde el día en que las clases han vuelto, la curva de contagio ascendió precipitadamente. Y también los que estamos viendo, y se lo marqué al jefe de gobierno, es que en el área concreta de la ciudad de Buenos Aires, el mayor incremento de casos se da entre personas de entre 9 y 19 años. La curva allí es exponencial el crecimiento. Bien, cada uno llevaba sus gráficos y su información para mantener su postura. Esto es lo que le presentó el presidente Alberto Fernández a Rodríguez Larreta para decir, así crecieron los casos cuando comenzó la actividad escolar. Acá tenemos casos confirmados en población de edad escolar por semana epidemiológica de fecha de inicio de síntomas. Y acá se observa un aumento en el número de casos coincidente con el regreso a la presencialidad escolar a nivel general, y vemos esta última barra que tiene que ver con la semana que coincide justamente con el inicio de clases. El inicio de clases en una jurisdicción, una de las barras, el inicio de clase en 17 jurisdicciones y el inicio de clases en 3 jurisdicciones, pero siempre para arriba cuando estamos hablando de la edad escolar. Algo que acá en Tele9 habíamos marcado ya hace 2 semanas, que efectivamente había un crecimiento importante de los casos en los niños de 0 a 9 y de 9 a 19, que se daba básicamente porque hasta ahora no habían sido protagonistas de esta pandemia porque no habían empezado con la movilidad. Bueno, coincide. Estos datos que lleva hoy Alberto Fernández son claramente los que le faltaron en el anuncio que hizo grabado y que generó tantas críticas a la hora de tener algún tipo de justificación, como hay que hacer en política, ¿no? Justificar con datos una decisión tan importante, tan pesada y que le despertó tanto rechazo como fue la de la suspensión de las clases presenciales. Vamos a ver lo que decía Horacio Rodríguez Larreta después de la reunión que mantuvo con el presidente. Yo voy a hacer lo posible
para que los chicos vuelvan a la clase el lunes. Y acá tenemos todos los datos que muestran que no solo no se contagian más en las escuelas, sino que tampoco genera mayor movilidad. Y si la preocupación fuera lo que sucede en la entrada, o sea, los famosos encuentros de padres a la entrada o a la salida, primero nosotros tenemos el sistema sube y baja para que puedan dejar a los chicos sin bajar del auto. Y segundo, si hubiera que organizar, si ese fuera el problema, es mucho más fácil y mucho menos costoso organizar las aglomeraciones, evitar las aglomeraciones en las entradas, que hacer que los chicos no vayan a las clases. No tengo duda que hay casos de gente de la capital federal que se atiende en la provincia. Los hay. Ahora, la tendencia en los números significativos es exactamente la contraria. Y este es un dato histórico, no de la pandemia, no de ahora. Históricamente, un 30% de las camas de terapia de la ciudad de Buenos Aires siempre han sido ocupadas por gente que viene de la provincia. Hoy, con el COVID, ese número se ratifica, estamos en el 30%. Y cuando vamos a otros niveles de atención, a las camas de piso, o por ejemplo el dato de testeo, arriba del 40% de los testeos positivos de las últimas semanas son de gente que viene de la provincia. Y para nosotros es un orgullo atenderlos. Siempre la ciudad de Buenos Aires los recibió y los vamos a seguir atendiendo. Pero es importante que en esto demos datos precisos. La información que maneja el gobierno porteño con respecto a lo que es el mundo de la educación, las clases y la apertura. Hay 700.000 personas relacionadas, docentes, no docentes, alumnos, en la ciudad de Buenos Aires, con 45.056 burbujas. Esta es la información que hoy presentó Larreta también, de las cuales los casos de COVID en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, 6.221 casos de los 700.000 que están involucrados, ¿no? Lo que representa un 0.089%. Esto es casos positivos desde el 17 de febrero. La positividad de contactos estrechos dentro de la escuela se reduce al 0.012%. Aún más bajo. Aún más bajo. Eso es lo que se ha generado en las escuelas. El resto no se sabe, estos casos, si se contagió en la escuela o si se contagia afuera y trajo el virus a la escuela. Sí, y que son, Claudio, básicamente los mismos datos que tiene el gobierno nacional a nivel nacional con ese muestreo que hizo, pero no es cada uno agarra el dato que quiere y que más le conviene, ¿no? No es el dato que está privilegiando en este caso Alberto Fernández al tomar la decisión en contraposición con la posición del gobierno no contradice esta información, lo que dice, el problema no es la escuela. Es el movimiento alrededor de la escuela. Bueno, cada uno con su librito, cada uno con su gráfico. Otro que dio argumentación fue el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, que en este caso rechazó que sea la vuelta a clases y lo vinculó más bien con los días de frío que hubo en los primeros meses del año. Esta es una enfermedad regional de las ciudades, de las regiones, de las áreas metropolitanas. Y por lo tanto hay que tener mucha prudencia en no combinar, no mezclar datos de diferentes áreas del país que han tenido periodos diferentes de apertura de escuela y que tienen curvas diferentes en la temporalidad. Si ustedes recuerdan el año pasado, la ciudad de Buenos Aires hizo su pico de casos en el mes de agosto y la Argentina en el mes de octubre. De manera que difícilmente se puede comprender lo que pasó en la ciudad mirando la curva argentina. De manera que la evolución epidemiológica de la ciudad es bastante clara. Está desacoplada temporalmente entre el inicio de las clases y el inicio de la curva y hay una causa bien clara que ha sido experimentada y publicada en otras ciudades europeas entre el cambio de clima, el ir del lugar abierto, que es siempre el más seguro, al lugar cerrado todos al mismo tiempo, en un lugar donde hay una proporción de gente enferma que rápidamente desarrolla lo que se llaman técnicamente los supercontagios. Así que me parece que ese análisis que está circulando es un análisis un poquito global, que no representa lo que pasa en cada una de las jurisdicciones y por lo tanto no es un buen análisis para entender lo que pasa con esta epidemiología en nuestro país.